AXA presenta. ¿Te has puesto a pensar cómo está el costo de la educación superior en México? Los que tenemos hijos pequeños, ¿cómo vamos a hacer para pagar las universidades? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo lo podemos afrontar? Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar. El día de hoy va a estar con nosotros Beltrán Dopini. Él es vicepresidente de Salud y Vida de AXA México. Ahora se los presento. Mundo Ejecutivo presenta. Bueno, Beltrán Dopini, ya no es necesario que hable de tu semblanza. Estuviste en el programa pasado y muy interesante, pero te doy nuevamente la bienvenida para hablar ahora de este otro tema, del tema de vida que tú también lideras, ¿no? Muchas gracias, Rafa. Así es, también me toca llevar la parte de vida en AXA. Y bueno, pues gracias por invitarme aquí con todos tus... Toda tu audiencia tan bonita que tienes. No, muchas gracias, Beltrán. Pues vamos a empezar justamente por esa reflexión de cómo está el tema del costo de la educación superior en México, cómo está ese panorama hoy en día, ¿no? Y en estos momentos tan, ahora sí que con tanta, ¿cómo se dice? Sentimiento, ¿no? A flor de piel de todo lo que ha pasado. Pues es un tema muy interesante, ¿no? Y que a todos nos pasa en algún momento de la vida, todos... o la mayoría de repente estamos pensando en tener un hijo o ya lo tuvimos o acabamos de tener un hijo, ¿no? Y bueno, pues el principal tema que pensamos cuando acabamos de tener un hijo es la educación, ¿no? Claro. Decimos, oye, ¿qué va a estudiar mi hijo? ¿Podré pagarle la educación a mi hijo? Y normalmente, y lo decían siempre nuestros padres y nuestros abuelos, la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo es la educación, ¿no? La gente habla, no, que si le voy a heredar esto, el otro, herédales educación, ¿no? Eso es lo más importante, es la herramienta que va a ayudar a tus hijos a triunfar en la vida, ¿no? Claro. Entonces es un tema importantísimo el tema de la educación. Que incluso aquí en México estábamos viendo que el nivel de graduados de universidad es muy bajo, ¿no? O sea, la gente que llega a tener ese grado es muy poca. Sí, hay muchas estadísticas, pero la que menciona la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, es que solamente 1 de 4 mexicanos logra obtener un título universitario, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo, pues la verdad es que bastante dramático, ¿no? Comparado contra otras economías que son 2 o 3 de 4, ¿no? Entonces la verdad es que sí es un reto muy importante en México lograr obtener un título universitario, ¿no? Claro, y luego también cuando los momentos económicos se complican, como con pandemias y tal, hace también más difícil y la deserción aumenta. Así es. Otro dato muy interesante fue que durante la pandemia, durante el ciclo escolar de la pandemia el año pasado, 5.2 millones de estudiantes desertaron, o bueno, no desertaron, se salieron de estudiar durante el año de la pandemia por temas ya sea de miedo a la pandemia o falta de recursos económicos, ¿no? Entonces, pues ya ahí vemos también un gap de un año ahí complicado, ¿no? Y eso aunado ahorita a la situación de inflación alta, pues puede complicar todavía más este panorama de los mexicanos que logran obtener un título universitario, ¿no? Sí, porque además entiendo que la parte de la inflación, cuando hablas en términos generales, pues todos tenemos ahí alguna cifra en la cabeza, pero cuando haces el zoom a temas educacionales o de salud o tal, las inflaciones también cambian, ¿no? Así es. Lo veíamos, por ejemplo, en el bloque de beneficios a empleados, ¿no? Que la inflación médica normalmente es más alta que la inflación del país. En el caso de la educación no es distinto. También la inflación educativa normalmente es más alta que la inflación del país, ¿no? Uh-huh. Hay un dato muy interesante que a nosotros nos gusta darle seguimiento, que si vemos los últimos 17 años en el país ha habido una inflación educativa del 162%. ¿Qué significa eso? Que en 17 años el costo de una carrera subió 2.6 veces su valor, ¿no? Su costo, ¿no? Entonces es un tema, es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando pensamos en la inflación de los hijos, en la educación de nuestros hijos pequeños, ¿no? Esa inflación tan fuerte que va a haber en los 17 años que van a pasar desde que nuestro hijo tiene 1 año y hasta cuando va a empezar a, pues ahora sí que
a estudiar, ¿no? Su carrera. Las carreras se arrancan sobre los 20, ¿no? Sobre 20 años. Depende. Algunos empiezan a los 18, 19, 20, dependiendo. Hay algunos que son pre-first, que le llaman, ¿no? Este año de inglés, o algunos que prefieren meter a sus hijos a primero de primaria desde los 7, 8 años, ¿no? Dependiendo de si piensan que ya están listos, ¿no? Para entonces, si tienes ahorita un niño de 1 año, ya tienes que estar pensando que en 17 va a pasar esto, ¿no? Exacto, en 17 años va a haber un incremento de un 160 y tantos % en la colegiatura, ¿no? De la sobre tu costo actual, que hoy es el que ves, ¿no? Sobre el costo actual que ves hoy de las carreras, que seguramente muchos de nuestros amigos de la audiencia ya desde chiquito empiezan a pensar, hoy qué vas a hacer de grande, etcétera, ¿no? Y empiezan a pensar en las carreras y las ven, y bueno, pues sí, hay carreras muy caras en la actualidad, ¿no? Ya. Luego también tengo entendido que la parte de la percepción, o más bien de las ganas de estudiar ciertas carreras, depende de las nuevas generaciones. Digo, hoy en día está muy en boga la parte de tecnología, pero de manera tradicional la parte de la salud. Creo que son carreras que siempre han jalado mucho a la gente, ¿no? Sí, ahorita las 3 más solicitadas en México, yo diría también a nivel mundial, es uno, el tema de la medicina. Ahorita con la pandemia se hizo muy evidente la necesidad de doctores. Nosotros en AXA, bueno, la verdad es que tenemos muchos doctores, pues como tú sabes, en las clínicas que tenemos y en el dictamen médico que hacemos, y es complicado conseguir talento porque, pues lo vimos, ¿no? No hay los suficientes para la demanda que hay de doctores, ¿no? Y enfermeras. Llegaron de Cuba, ¿no? Varios doctores a apoyar. Inclusive, ¿no? O sea, la verdad es que fue un momento complicado en el que hacía falta más doctores y sobre todo buenos doctores, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es un tema muy importante, es una carrera muy solicitada, muy demandada, ¿no? Yo tengo muchos parientes, una cuñada que estudia medicina. Todos tenemos a alguien que sabemos que está estudiando medicina porque es una carrera muy, muy demandada, ¿no? La siguiente sería el tema de la tecnología, por el tema de la ciberseguridad, que está muy de moda. Lo hemos escuchado también a todos, oye, que lo hackearon, que lo intentaron hackear, que le robaron la identidad, que esto. Las empresas todos los días tienen ataques, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología es la carrera número 2. Y la número 3, pues tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? La carrera, todas estas carreras que tienen que ver con medio ambiente, ¿no? Son muy solicitadas con todo el tema del cambio climático, lo vemos en las noticias todos los días, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Entonces, esa sería como la tercera área de interés de nuestros estudiantes ahora, ¿no? Muy bien. Bueno, Beltrán, vamos a hacer una pequeña pausa. En el siguiente bloque quisiera que habláramos un poco más de cómo están los costos de las universidades. Digo, yo creo que es algo importante. Ahorita hablabas de lo que va a ser la inflación, pero hoy por hoy, a ver cómo estará la radiografía. Con gusto. Después del corte. Diariamente llegamos a más de 310,000 personas a través de envíos de mailing segmentados. De acuerdo a tus intereses, recibirás lo más destacado en economía, negocios, política, tecnología y pymes, así como las últimas noticias de los sectores más importantes del país. Únete a la base de datos de Mundo Ejecutivo desde nuestro sitio web. Bueno, en este segundo bloque íbamos a platicar con Beltrando Pini de AXA. ¿Cómo está el panorama de las universidades hoy por hoy? ¿Cuánto cuesta una universidad? ¿Qué carreras son las más comunes? Ya mencionamos algo en el bloque pasado, pero para tener una idea más o menos a qué nos estamos afrontando. Con gusto, Rafa. Hablábamos de un incremento en 17 años de 160% de inflación. Entonces, si pensamos más o menos en el costo promedio de una carrera hoy día, pues podemos empezar a ver cuánto nos va a costar la educación de nuestros hijos si ahorita tenemos hijos pequeños de 1 o 2 años, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, la carrera que decíamos que era la más solicitada, medicina, también aparece como la carrera más cara, porque como sabemos que es una carrera que dura mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de un costo promedio de 1,490,000 pesos, 1,5 millones de pesos actualmente el costo promedio de una carrera de medicina. Esto hablando solamente la parte de medicina general, ¿no? Al inicio, pues como ustedes saben, en medicina hay especialidades, hay
hay una serie de cosas que tienes que hacer después de medicina Nunca general. terminas de estudiar, ¿no? Nunca terminas, estudias Ajá. muchísimo nuestros doctores, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de millonamientos. Proyecta eso en 17 años cuánto te va a costar y piensa más o menos qué es lo que va a pasar si tu hijo ahorita lo ves que está estudiando al doctor, ¿no? Y juega ahí al doctor con sus hermanitos, etcétera. Entonces dices, oye, ¿te gusta la carrera? Sí, me gusta. Bueno, pues piensa que eso más o menos te va a costar, ¿no? Ajá. También hablabas hace rato del tema de las diferentes carreras, ¿no? Yo creo que de las carreras que nos tocó a nosotros estudiar en nuestras épocas a las de hoy, hay cambios y seguramente dentro de unos 15 años habrá más, ¿no? Hay carreras que ni sabíamos nosotros los nombres que existían, se empiezan a especializar también, ¿no? Sí, se van especializando. Hablamos en el tema de tecnología de ciberseguridad, ¿no? Y hablamos también todos los temas de impacto climático, ¿no? Todo esto. Pero, por ejemplo, una carrera que es la segunda que tenemos en costo es la de pues, nutrición, industria de la alimentación, ¿no? Que también es una carrera que está muy en boga. Hablábamos cuando platicamos de beneficios ampliados del gran problema que hay en México de obesidad, ¿no? Bueno, pues una carrera muy demandada es la de nutrición, que anda en un costo actualmente promedio de 1,160,000 pesos, ¿no? Casi 1,200,000 pesos. O sea, es un costo interesante, elevado, y es una carrera que está de moda. O sea, lo vemos también en redes sociales, mucha gente anunciándose en temas de nutrición, yo te ayudo, si quieres bajar de peso, etcétera, porque sí es realmente un problema que está de moda. Sí está de moda el problema de la obesidad, no solo en México, en otros países, ¿no? También está muy de moda el tema de la Como obesidad. que nos estamos cuidando más, ¿no? Las nuevas generaciones se cuidan más que las anteriores. Yo no recuerdo cuando era chico que tuviera tanta información como la que pueda tener ahora mi hija en términos de salud, de nutrición y tal, que yo creo que eso hace que haya mucha demanda para hacer la carrera, ¿no? Exacto, al ser una carrera muy demandada, pues hay más penetración, hay más información, ¿no? Y hay inclusive medios más accesibles, ¿no? Vemos TikTok, vemos nutriólogos que dicen, es las 5 formas, 1, 2, 3, entonces muy rápido vas absorbiendo información, muy rápido tienes acceso a esa información para cuidarte y además pues Instagram y todas esas plataformas que te hacen ver bonito, pues la gente se quiere ver bonita y bueno, pues que luego por lo mismo hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego se van de vueltas. Exacto, sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso, tampoco hay que pasarse, por eso es importante ir con un profesional, con alguien que sepa de nutrición, con un nutriólogo, con un profesional de la industria de la alimentación, ¿no? Ajá. De otras carreras, Beltrando, ¿cómo están, no sé, los datos? Una carrera más de comunicaciones. Fíjate, por ejemplo, la tercera carrera, ahorita que lo tocas, a ti que te gusta todo el tema del periodismo, comunicación y periodismo, también en el millón de pesos promedio esta carrera, ¿no? Entonces, pues también es una carrera muy demandada, precisamente ahorita lo ves, ¿no? Todos los niños quieren ser ahora influencers, ¿no? Se graban, etcétera. Entonces también es una carrera que está muy de moda. A la gente le gusta tratar de utilizar los medios, influenciar, opinar, etcétera, ¿no? Entonces pues, es una carrera que es también costosa, tiene su costo, 1,000,000 de pesos, ¿no? ¿Y qué pasará con carreras como en nuestra generación todos querían ser contadores, abogados, economistas? Ya no se ve tanto, ¿no? Pues ha bajado un poco la demanda, ¿no? Pero siguen estando vigentes, ¿no? O sea, hay retos fiscales muy fuertes, como sabes, y no solo es en México, en muchos países cambian pues las leyes fiscales y siempre hay que estar ahí actualizándose en temas fiscales, ¿no? Y los abogados, bueno, siempre habrá algún conflicto, algún tema que tengas que resolver y los abogados estarán ahí siempre, ¿no? Pero sí es cierto que hay otras carreras que han agarrado más interés que estas, que eran carreras clásicas del abuelito, ¿no? O sea, todos querían ser abogados, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, ingenieros también, no sé, yo tengo la percepción, es que luego también como que se han venido especializando, ¿no? Ingeniero, pero en electrónica o en sistemas, en fin. Entonces ya no es la carrera tronco como eran antes, ¿no? Sí, sí. Utilizaban la de ingeniería industrial, que era la que era un poquito más general, y era la que estudiaban la mayoría, ¿no? Yo soy, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero en electrónica, ¿no? Y la verdad es que lo que vi es que los temas administrativos son mucho más utilizados y por eso es que tuve que estudiar una maestría en administración de empresas, ¿no? En dirección de empresas, ¿no? Porque hay países que son más especializados, ¿no? Por ejemplo, en temas electrónicos, Japón, China son mucho más especializados que en México, que somos más un país manufacturero, de servicio, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Luego, dentro de las carreras más atractivas ahorita para el futuro, hablabas de la medicina, hablabas de la tecnología y medio ambiente. Ahí, más o menos, digo, en el bloque pasado, en el programa pasado, hablábamos más del tema de la salud y la medicina y las necesidades. O sea, sí se nota que hay un impulso, que se esté promoviendo activamente este tipo de carreras. Sí, sí, sí. En esas tres que acabamos de mencionar, ¿no? Lo vemos en todos los medios, ¿no? Conciencia social para temas de impacto social, impacto climático, lo vemos en todos los días. Inclusive ahorita hemos visto estos jovencitos que pintan pinturas famosas, ¿no? Que tratan de hacer conciencia, ¿no? No estoy de acuerdo con eso, pero quiere decir que es un tema muy actual, que en todos lados lo estamos viendo, ¿no? Y que por todos lados tratan de hacer conciencia, y el tema de los ciberataques también en todos lados lo vas a escuchar, por todos lados, y medicina, ¿qué se diga? En todos los niveles, ¿no? O sea, desde a nivel personal o a nivel organizaciones o en los estados. Sí, no, el ciberataque todos tenemos miedo, y cada día hay nuevas formas de ataques. La más común ahorita que hemos visto en la empresa es, por ejemplo, el tema del phishing, ¿no? Que te mandan este mail con un link y que tú sin saber le picas y de repente ya te secuestraron tu computadora. Ese es el más común que ves en todas las compañías, y todos le tenemos un miedo tremendo. Entonces ahí, estimados, no le piquen a los mails que no conocen. Están tratándonos de robar nuestras computadoras, nuestros datos personales todo el tiempo. Y no es motivo de este programa, pero también ya hay seguros para atender eso, ¿no? Claro, también hay seguros de cyber risks, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, pues regresando entonces al tema de la educación, la conclusión de este bloque es: hay un costo importante, hay una inflación importante en la educación, y para el tercer bloque quisiera que nos platiques un poco cómo lo está viendo AXA para ayudarle a la gente a afrontar eso, ¿no? Con gusto platicamos. Sí, después del corte. Súmate a nuestros más de 310,000 suscriptores y recibe diariamente en tu correo electrónico las últimas noticias de economía, negocios, política, tecnología, pymes, así como columnas de opinión relacionadas con lo que pasa cada día en el país y sus sectores más importantes. Suscríbete al newsletter de Mundo Ejecutivo desde nuestro sitio web. Bueno, en este tercer y último bloque, hablando con Beltrando Pini de AXA México. Beltrando, nos ibas a contar un poco qué está ofreciendo AXA para resolver todo el tema de la educación con estos altos costos y con estas inflaciones previstas. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues mira, en AXA tenemos un seguro que le llamamos el Aliados Kids, ¿no? Que es un seguro educativo, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que busca este seguro? Cubrir tus necesidades de inversión, de costo, de educación, cuando tu hijo llega a la edad de estudiar la universidad, ¿no? Entonces, es un seguro que tú vas pagando una prima mensual, anual, dependiendo del método de pago que elijas, y la idea es que vayas pagando de poquito en poquito para que cuando tu hijo llegue a los 18 o 22 años, dependiendo de cuándo, si quieres cubrir una carrera o una maestría, se te pague la suma asegurada que tú adquiriste, ¿no? Al final es un ahorro. Es un ahorro, pero que de alguna manera, dependiendo de la moneda que tú elijas, te cubre más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Aliados Kids, nosotros lo vendemos o lo tratamos de vender en UDIs, ¿no? Que son unidades de inversión que, como tú sabes, están ligadas a la inflación, y lo que hace es que te cubre ante cambios de la inflación, ¿no? Es decir, hablábamos en el bloque anterior de costos de carreras, ¿no? Decíamos que la carrera de medicina podía andar en 1,5 millones. En lugar de decir yo me voy a cubrir por 1,5 millones de pesos, que es lo que va a costar esa carrera, pues me cubro en su equivalente en UDIs, ¿no? Entonces, así, en independencia de si hay más o menos inflación, cuando llegue la edad en la que tu hijo va a estudiar la carrera, vas a cobrar esa suma asegurada en UDIs, que seguramente va a ser lo que cuesta la carrera en esos 15, 16, 17 años, dependiendo del plazo que hayas elegido, ¿no? Y si por algo no me alcanza para cubrir la totalidad de la carrera por el nivel de primas que yo pueda estar pagando, a lo mejor si me proyecto a cubrir la mitad,
puedo yo pagar también primas más accesibles a mis flujos. Sí, puedes. Hay algunos límites de edades en los que tú puedes todavía subir sumas aseguradas si proyectas y ves que no puedes llegar, o puedes comprar otro seguro complementario educativo, ¿no? Uh-huh. Te lo pregunto sobre todo porque luego hay la impresión de que son seguros muy caros, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, tú puedes decidir hasta dónde aguantas, ¿no? Sí, no necesariamente. Nosotros hemos hecho proyecciones y puedes empezar desde primas muy chiquitas, 3,000 pesos al mes, cosas así, o inclusive menos, y cubrir algunas carreras interesantes como las que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Entonces, la verdad es que depende del plazo también. No te puedo decir exactamente cuánto, porque depende si contrataste el seguro cuando el niño tenía 1 año, ¿no? Y entonces pagaste desde que tenía 1 año hasta 17, entonces ahí sí la prima va a ser chiquitita, vas a pagar muy poquito. ¿Qué es lo que más te recomienda? Exacto, porque entonces ahí sí vas a pagar muy poquito y ni lo vas a sentir, o lo cargas, lo domicilias en tu tarjeta y pues es como, no sé, una comida, algo, y ahí lo llevas y cuando llega la edad de tu hijo, pues tienes la suma asegurada ahí lista, ¿no? A que si te tardas a contratarlo a los 5 o 6 años, etcétera, que a veces menos el plazo de ahorro, entonces la prima que pagas mensual pues va subiendo, ¿no? Okay. Entonces lo que recomendamos es casi que desde que pues ya está embarazada la pareja, empezar a pensar en algún seguro educativo, ¿no? En este caso, nuestra solución del Aliados Kids, ¿no? Ok. Y si en ese plazo que por algo puedes llegar a fallecer, la suma asegurada proyectada de ese ahorro es la que te paga la aseguradora. Exacto. Y aparte hay un seguro complementario de vida que puedes recibir, ¿no? O sea, no solamente la suma contratada para pagar los estudios, también un seguro complementario, que ahí también tú puedes elegir el monto, ¿no? Ok. Ahora, toda la parte indemnizatoria no tiene que estar ya casada con una universidad, con una carrera. Es monto, es dinero lo que... Es un monto que tú puedes utilizar para la escuela que tú elijas, para la universidad que tú elijas, ¿no? O no. O no. Mejor, que esa es la belleza. A lo mejor llegas a esa edad y una de dos. O tenías otros ahorros con los que pagaste la universidad, entonces esto lo usas para otra cosa. Ajá. O siempre les digo, si el hijo de repente dice, no, papá, yo ya no quiero estudiar, me voy para otro lado. Bueno, quiero ser futbolista. Si quiero ser futbolista, pues tú lo usas para tu retiro, ¿no? Que eso también es para complementar tus gastos de retiro, que esa es otra plática muy interesante, ajá, pero que también es importante prevenir, ¿no? Ok. Y en la experiencia, sí la gente suele agarrarlos desde que el hijo está recién nacido, muy... Pues mira, hay de todo. La edad promedio normalmente entre los 3, 5 años, ¿no? Más o menos. O sea, es difícil que alguien luego ya lo contrate cuando acaba de nacer. Eso sería lo ideal, ¿no? Ajá. Pero la mayoría lo contrata ya cuando empieza a hacer conciencia, 3, 5 años. Oye, que el niño le dice, ay, papá, yo quiero estudiar esto, el otro. Entonces como que empiezan a preguntar, hacen conciencia y entonces dicen, oye, sí, tengo que invertir en algo que me ayude a pagar esos estudios, ¿no? Ahora, pero sí, me imagino que en el sector asegurador hay otras soluciones, otros productos que sí están más enganchados ya con carreras, ¿no? Hay inclusive universidades que venden su propio producto para esa universidad, ¿no? Pero bueno, ahí el tema es si tú estás muy seguro de que va a estudiar tu hijo en esa universidad, está perfecto, ¿no? En este caso, tienes libertad para estudiar en la escuela que quieras, recibes el monto que tú elegiste, que viste de acuerdo a la proyección de inflación, etcétera, y como lo contratas en UDIs, estás protegido en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y puede ser que sea, como te decía, que lo cobres a los 18 o a los 22, porque dices, bueno, yo lo que le quiero cubrir es la maestría, ¿no? Inclusive algo interesante de este producto es que lo pueden contratar los abuelos, o sea, no solamente lo pueden contratar los papás, sino el abuelo dice, oye, lo quiero regalar a mi nieto sus estudios, o un complemento para sus estudios, le regalo un seguro educativo, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante también. ¿Las decisiones para agarrar estos productos son más de las señoras, de las mamás? Sí, la mamá normalmente es la más previsora en la familia, en ¿no? la casa, sí, siempre es la principal impulsora, ¿no? Pues sí, porque al final, como te decías también hace rato, o sea, el patrimonio más importante que le dejas a tus hijos es la formación, y si por algo llegas a faltar, pues hay que tener algún mecanismo para cubrir ese riesgo, ¿no? Sí, es la herencia. Otro tema muy importante de estos seguros educativos es también que cuando mueres, si el hijo es menor de edad, el dinero se puede poner en custodia en un fideicomiso para que se asegure que ese dinero va
para lo que se pensó, que es para pagar la universidad de ese hijo, ¿no? Hay otros instrumentos financieros de ahorro, otros seguros de ahorro también, pero que no constituyen ese fideicomiso, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso hay mucha gente que dice, oye, hay otros instrumentos, hay otros temas, pero a mí me gusta el seguro educativo porque me asegura realmente la educación de mi hijo o de mi nieto en este caso, ¿no? Buenísimo, Beltrán. Oye, pues el tiempo nos voló. La verdad es un tema muy interesante que yo creo que tenemos que tener mucha conciencia. Te agradezco profundamente que nos hayas acompañado hoy y espero que sean muchas más. Pues muchas gracias, Rafa, por invitarme y cuando quieras platicamos de otros temas de seguros interesantes. Encantado de saludarte. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó AXA Know You Can presentó.